Bueno, buenas tardes, estimada Judy, nuestra estudiante que en este momento está conectada, a la compañera Ana María Alzate y a la compañera María del Pilar de Arce por este encuentro de nuestra tercera webconferencia del curso Modelos de Intervención en Psicología para el periodo 16-2. En esta oportunidad vamos a abordar algunos de los enfoques y modelos de la psicología, algunas estrategias y técnicas de acción y acompañamiento en los diferentes contextos para que por favor pues estemos muy atentos, estimados estudiantes que están de forma sincrónica y también aquellos que van a revisar pues la grabación posteriormente, dado que de estas temáticas también se va a desarrollar lo que tiene que ver con nuestra prueba objetiva cerrada. Ya estamos en esa ruta, en esa recta final de nuestro curso y es por eso pues que hoy les estamos invitando a participar de forma activa. ¿Continuamos, profe? Vamos a trabajarla a tres voces, vamos a tener un ejercicio de presaberes, abordar lo que es el enfoque sistémico, sus postulados teóricos, sus técnicas, sus principales exponentes, el enfoque y o modelo cognitivo-conductual y también un contexto desde la tarea número 5 que corresponde a la prueba objetiva cerrada, pero también daremos a conocer aspectos relacionados con el supletorio y con la habilitación que por la naturaleza del curso que es teórico tiene estas oportunidades. Bueno, continuamos, mi profe. Bueno, profe, entonces doy la palabra a la profe Ana María Alzate para que inicie con este primer tema y ya posteriormente continúa la profe María del Pilar y finalizo el ejercicio de nuestra web. Muchas gracias, profe. Entonces, el ejercicio de presaberes es muy sencillo, son solo dos preguntitas. Entonces, lo primero que nos gustaría saber, pues como solo estamos contigo, Judy, es tú, ¿qué entiendes o qué, cómo defines tú un enfoque en la psicología? Bueno, pues entiendo que como lo dice la palabra, es como en lo que se va a enfocar el profesional o desde donde se va, por decirlo de alguna manera, a agarrar para orientar pues, su actividad o la intervención que va a hacer. Exacto, claro, es ese marco teórico, esos conocimientos de donde tú dices el profesional o los profesionales nos agarramos para hacer la intervención en cualquier campo, ¿cierto? Entonces tú puedes ser de cualquier enfoque cognitivo, humanista y de ahí puedes trabajar en cualquier campo, en organizacional, clínica, educativa, ¿cierto? Cada uno. Bueno, ¿y qué enfoques conoces de la psicología? Dime, se te cortó la voz, no te escuché. Aquí en la mía. Sí, no sé si me preguntaste algo, se te entrecortó la voz. Ah, qué pena, es que aquí a veces hay fallos del internet. Sí, ¿qué enfoques de la psicología conoces? Bueno, pues digamos que conocerlos a profundidad es como lo que, más que todo, la teoría que he leído estando en la universidad, que está pues el sistémico, el humanista y el cognitivo-conductual. Exacto, ¿cierto? Hay muchos más, pero esos son de los que más conocemos y los que más se Ujú. trabajan. Entonces ya, esta era pues como un poquito la idea de, a ver, con qué conocimientos venías. Entonces ya continuamos con el enfoque sistémico con la profe María del Pilar. Ok. Bueno, mi profe, buenas tardes. Muchísimas gracias, Judy, por tu participación. Muchísimas gracias, doctora Ana María, por cederme el espacio. Bueno, entonces partimos desde este punto del enfoque sistémico, uno de los enfoques que venimos trabajando, no solamente durante esta actividad, sino que hemos venido desarrollando a lo largo del curso. Partimos de algo muy esencial y es reconocer qué es un sistema. ¿Qué entendemos nosotros por ese sistema o ese enfoque sistémico? En algún momento lo hemos escuchado. Judy, no sé si quieres participar cuando hablamos de la teoría de los sistemas. ¿Qué es para ti un sistema, Judy? Bueno, pues no sé si vaya a decir las palabras correctas. No te preocupes, aquí todos Pero estamos para aportar.
Total. Bueno, en mi cabeza está que es como un engranado de partecitas, ¿no? Entonces, pues en el tema del enfoque sistémico, en lo que he aprendido es como ver los diferentes sistemas que rodean a una persona. Entonces, cada vez como que entre más, todos están incluidos en el más grande y así cada vez hasta llegar pues como a la persona individual. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de un sistema, pues muchas veces nos estamos relacionando a lo que es un funcionamiento, a que es una relación, a que es una colectividad que se da pues precisamente entre cierto grupo o entre ciertas características, y desde este enfoque entonces nosotros vamos a determinar que ese primer enfoque, ese primer sistema al cual nosotros conocemos, lo vamos a llamar familia. Partiendo desde este punto, muchísimas gracias, Judy, por tu participación. Vamos a reconocer la importancia del enfoque sistémico. El enfoque sistémico, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el enfoque sistémico es uno, bueno, de los principales enfoques que nosotros podemos observar pues desde la psicología, y es precisamente a partir de ello que empezamos a reconocer un poco cuál es esa transformación, cuál es ese aporte que le da el estudio, pues precisamente no en la conducta, sino también del ser humano. A partir de nosotros conocer, a partir de nosotros lograr comprender al ser humano como dentro de un sistema nosotros estamos haciendo un análisis ya no solamente desde un individuo, sino desde todo lo que influye y hace parte de este contexto. Para hablar un poco de lo que tiene que ver el enfoque sistémico, entonces se tiene como base lo que es la teoría general de los sistemas, en los cuales nosotros encontramos uno de esos grandes representantes, como lo es Lewin, que lo vamos a encontrar a lo largo de este enfoque. Tenemos la teoría de los sistemas de la información de Shannon y Weaver. Tenemos la teoría de los tipos lógicos. Tenemos la cibernética, que también muchas veces lo hemos escuchado, la teoría de la cibernética, que es de Norbert Wiener. Y también tenemos la teoría de la comunicación de Paul Walsh. Asimismo, cómo podemos encontrar los diferentes estudios de la terapia sistémica ya desde un punto de vista completamente constructivista. Teniendo como base los diferentes autores, entonces nosotros reconocemos de que ya hay diferentes apartados que nos llevan a reconocer el estudio, pues precisamente desde este sistema, reconociendo el sistema como una organización que incluye no solamente el estudio individual, sino pues el estudio completamente generalizado de un todo, de la suma de sus partes. Vamos a tener muy en cuenta lo que es cómo están compuestos los sistemas, cuáles son sus funciones, cuáles son sus estructuras y las relaciones que encontramos entre los diferentes subsistemas, porque ya no pasaremos a hablar de un sistema, sino lo que hace parte dentro de un sistema muy específico, como lo es el sistema familiar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Partiendo desde una de las premisas más importantes que nos habla el enfoque sistémico, nosotros vamos y trabajamos con lo que es la teoría general de los sistemas, una de las teorías que le da mayor participación, que le da mayor reconocimiento, pues precisamente en este ámbito de la intervención, y es precisamente, como lo decía anteriormente, reconocer qué es la familia y cómo se constituye la familia dentro de este sistema, teniendo en cuenta que aquí ya estamos haciendo no solamente el estudio de un individuo, sino de todo lo que integra. ¿Cómo está organizado este modelo sistémico? Según Munich, que es uno de los principales autores que también hace parte, pues precisamente de la teoría general de los sistemas, tenemos a Minuch, Adolf Fick en 1993, a Musiti en 1994, a Rodrigo y Palacios en 1998. Y abro comillas, entonces denominan que la familia se define como un sistema, es decir, la familia aquí ya es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción que se regulan por unas reglas y por unas funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. De acuerdo a este concepto, entonces vamos a reconocer
que el individuo hace parte de un sistema, de ese principal sistema que es nuestra familia. La familia hace parte de una comunidad, que es el medio más cercano donde inicialmente se desarrolla. Y la comunidad hace parte de la sociedad. Esto reconociendo entonces que nuestro pequeño sistema, partiendo desde el individuo, va a estar rodeado por una serie de sistemas, de subsistemas, y que por ende van a tener una constante interacción. Muchas veces dentro de estas interacciones vamos a encontrar unas reglas que son las que como tal van a regular esa dinámica que existe entre el individuo con las relaciones que se dan a manera del exterior o a manera de los diferentes sistemas que encontramos. Desde este punto de vista, Bertrand Laffy, entonces en 1968, logra describir que la familia entonces es una unidad. Y hacemos y reconocemos de que muchas de sus características están entrelazadas, de que no se puede ver como una suma de individualidades, sino como el conjunto de interacciones que se da pues en la relación entre los diferentes integrantes que hacen parte de un sistema. Y desde este punto entonces nosotros pasamos a comprender los diferentes fenómenos que ocurren dentro del seno de este primer sistema que es la familia. A partir de ahí entonces nosotros empezamos a denominar lo que es el modelo sistémico, que lo podemos asociar a las diferentes técnicas que se dan dentro de los procesos de intervención. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Bueno. Aquí reconocemos entonces, bueno, y se hace mucho énfasis en la teoría general de los sistemas, porque es que reconocemos de que a través pues, de la teoría general de los sistemas, tenemos a Bertrand Laffy nuevamente en 1937, y reconoce pues de que no solamente la dinámica familiar, sino que pues precisamente todas las relaciones, todo el universo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor siempre va a estar compuesto por un conjunto de elementos que logran interrelacionarse a sí mismos. Quiere decir que está compuesto por un todo. No somos individuales, sino que estamos a nivel grupal y como tal nosotros construimos lo que es el sistema dentro del mismo contexto en el cual nos comunicamos. Dentro de esta teoría general de los sistemas, no solamente se tiene muy en cuenta lo que es el relacionamiento, el tipo de situación que se vive, sino que encontramos dentro de ellas muchas de las actividades que logran o que nos permiten comprender lo que es el comportamiento del ser humano. A partir de las conductas individuales, a partir de las conductas que se dan dentro de los sistemas en los cuales nosotros estamos completamente comunicándonos diariamente. Y desde este punto de vista, entonces, hablamos de dos tipos de sistemas. Hablamos de un sistema abierto y hablamos de un sistema cerrado. Cuando nosotros hablamos de un sistema abierto, generalmente estamos haciendo una referencia o una interacción a aquellos comportamientos, aquellas conductas, aquellas relaciones que logran interrelacionarse consigo mismo, con el ambiente y con lo más cercano que tiene el ser humano. Todo aquello que logra intercambiar energía, información, relaciones, comunicación, se denomina entonces un sistema abierto. Y por otro lado, entonces nosotros encontramos lo que es un sistema cerrado. Los sistemas cerrados, generalmente el cambio de información es mínimo, la información pues que se trabaja es completamente cerrada, no hay un grupo específico en el cual se relaciona el ser humano. Y a partir de tanto el sistema abierto y el sistema cerrado, entonces nosotros vamos a denominar que la familia sería un sistema abierto. ¿Por qué? Porque constantemente está en una interacción, está en un cambio constante, fluyen las relaciones, o muchas veces pueden ser relaciones completamente difusas, la comunicación puede no fluir de la manera adecuada, y estos son factores que influyen pues precisamente en el comportamiento del individuo.
Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Bueno. Dentro de este enfoque sistémico, dentro de su objeto de estudio principal, y que lo vemos pues precisamente desde el sistema, entonces partimos de una premisa muy básica, y es que es reconocer que el ser humano, desde este enfoque, se estudia pues de manera completa, se estudia como un todo. Aquí nosotros reconocemos que el ser humano hace parte de un conjunto, y este conjunto puede ser el sistema familiar, el sistema social o el sistema también político, que lo podemos encontrar. Muchos factores que influyen tanto positivo como negativamente. El objeto de estudio en este caso, ¿quién es? El ser humano. Desde el enfoque sistémico nosotros vamos a estudiar el ser humano dentro del sistema, que es el sistema abierto. El sistema abierto en este caso sería la familia. Seguidamente, entonces, nosotros encontramos los diferentes componentes, cómo están estructuradas estas relaciones. ¿Cuáles son estas características que nosotros encontramos en la familia? ¿Cómo son las relaciones? Y aquí partimos de dos puntos muy importantes, que es la homeostasis familiar y la morfogénesis. Ahora se preguntarán, entonces, ¿qué serán estas dos preguntas, estas dos palabras? Cuando hablamos de una homeostasis, nosotros estamos haciendo énfasis en lo que tiene que ver en un equilibrio. Vamos a encontrar dentro de nuestro grupo familiar o dentro de nuestro sistema, porque estamos hablando de un sistema familiar, vamos a encontrar ciertos acontecimientos que pueden ser estresantes y afectar la conducta del ser humano. Pero dentro de este mismo sistema vamos a encontrar también unos recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Como la comunicación, las relaciones con la familia, cómo es el funcionamiento con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas que generalmente tenemos en este primer sistema que es la familia. De esto depende entonces el que el ser humano logre manejar aquellos acontecimientos que pueden ser estresantes. Si es una dinámica familiar que sencillamente tiene dificultades, que no logra, ese funcionamiento no es el adecuado, no va a encontrar pues las posibilidades de autorregularse o por ende de poder llevar este acontecimiento de una manera adecuada. En este otro punto de vista, en lo que es la morfogénesis, entonces vamos a encontrar todo lo contrario. Vamos a encontrar de que a partir de la morfogénesis tenemos pues esa capacidad propia, esa percepción de lograr un cambio, y ese cambio se da a partir de ¿qué? A partir de lo que tiene que ver la origen propia del ser humano, esa capacidad que tiene intrínseca para lograr modificar esa conducta, esa problemática, y que es un proceso que es completamente interno, un proceso de cambio, un proceso de crecimiento, y que generalmente va apuntado a lo que tiene que ver pues al desarrollo propio del ser humano dentro del sistema. Quiere decir que se convierte entonces la morfogénesis en un aprendizaje propio del individuo dentro del sistema familiar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el enfoque sistémico nos va a presentar diferentes técnicas y diferentes estrategias que nos van pues como tal a orientar desde el profesional de la psicología, pues precisamente a intervenir, a reconocer de qué forma se pueden manejar las relaciones cuando encontramos ciertas dificultades en este sistema inicialmente abierto como es la familia. Entonces vamos a tener muy en cuenta lo que es la terapia estratégica, la terapia estructural, la terapia narrativa. Vamos a encontrar también lo que es la psicoterapia breve. Asimismo vamos a encontrar lo que es la terapia sistémica. Desde este punto de vista, entonces, la terapia estratégica es una de las que podemos utilizar inicialmente, estudiar pues no solamente al ser humano, sino todas las etapas que encontramos dentro de las diferentes problemáticas que se dan.
teniendo en cuenta que los orígenes pueden ser tanto multicausales, y entonces reconocemos que el sistema y el individuo hace parte de un sistema como un todo. Aquí pues nosotros logramos reconocer de que existen ciertas etapas que se pueden intervenir, que va desde la etapa social, como son sus relaciones, la identificación del problema, las interacciones y qué metas puede entonces el terapeuta lograr colocarle para que él logre desarrollar a partir de su autoconocimiento, a partir de sus propios recursos, lograr mejorar estas circunstancias que se presenten. Dentro de las técnicas que utiliza el enfoque sistémico, el terapeuta es, más que esto, es un orientador donde se basa pues en la comunicación. En la terapia estructural, que dentro de sus máximos representantes está Salvador Minucci, este tiene muy en cuenta unos objetivos, lo que son las interacciones. Aquí vamos a encontrar mucho lo que es el estudio de la familia y las interacciones. ¿Cómo es esa estructura familiar? ¿Cómo está compuesta la familia? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuál es la posición que tiene el terapeuta familiar? En este caso es orientativo y es de escucha. Es completamente fundamental en todas las técnicas que se dan. En la terapia narrativa vamos a encontrar de que pues el terapeuta solamente se centra solamente en escuchar, muchas veces a partir de la conducta, escuchar pues su relato, escuchar pues esa identidad propia que tiene el individuo a partir de sus experiencias y de qué forma lo interpreta y lo relaciona a partir del lenguaje y de la comunicación. Pasamos, porfa. La psicoterapia breve. Bueno, a través de la psicoterapia breve, entonces buscamos de alguna manera intervenir. Esto hace parte, pues, de no solamente de intervenir al individuo, sino también a la familia. En todo vamos nosotros a intervenir la familia. Cuando hablamos de breve es que hay un tiempo muy específico para lograr, pues, solucionar o intervenir a las diferentes problemáticas que se presenten. Quiere decir que el terapeuta debe intervenir en el menor tiempo posible. Debe tener pues la experiencia, debe ser muy práctica, reconociendo de que es el aquí y el ahora, como nos lo dice el texto, es reconocer cuáles son esas causas y efectos que están afectando pues precisamente la conducta del individuo. Se estudia lo mismo, el sistema, los subsistemas, cómo es la interacción en cada uno de ellos. La terapia transgeneracional, estas son, bueno, la que se estudia no solamente los miembros de la familia, sino las diferentes generaciones. Aquí pues muchas veces se apoya en lo que tiene que ver en el genograma, identificar si ya anteriormente han existido pues este tipo de problemáticas en la familia o con diferentes integrantes de este mismo sistema. Y por último, lo que es la terapia conductual. Esta pues ya hace parte más de lo cognitivo, sin embargo desde el enfoque sistémico también se trabaja y es pues a través de la modificación de los pensamientos, de qué forma se interviene, de qué forma logra cambiar, intervenir o mejorar los problemas que están pues teniendo o afectando negativamente en este caso al paciente. Se puede hablar entonces desde una reestructuración cognitiva, trabajando desde lo cognitivo hasta lo conductual, para modificar las conductas que están generando pues una problemática. En todas ellas se basa mucho en lo que tiene que ver, como lo decía anteriormente, la comunicación, tener muy en cuenta la descripción de la problemática, exponer a sí mismo lo que son sus creencias, sus habilidades, sus principios. Quiere decir que aquí el terapeuta es pues un profesional de escucha, tratar de comprender, de conocer el funcionamiento familiar para lograr intervenir y escoger la mejor técnica que se ajuste a la resolución de las problemáticas que se presenten. Esto es lo que lo que nos orienta un poco, porque en realidad el enfoque sistémico es mucho más amplio.
sino que lo fundamentamos lo fundamento pues a partir de lo más esencial de reconocer, de cómo intervenir o de cuáles son esos objetos y esas funciones que se dan dentro de las dinámicas familiares a los cuales pertenece pues precisamente la familia. Bueno, preguntas, Judy, aportes que quieras realizar con respecto al enfoque sistémico. De lo contrario, profe Ana puede continuar. No, por ahora no tengo preguntas. Muchísimas gracias. Igual estoy aquí, cualquier pregunta, inquietud que surja, a medida de que sigamos avanzando, con gusto puedes hacerlo. Gracias. Bueno, profe María del Pilar, muchas gracias por esta explicación. Entonces vamos a continuar con el enfoque cognitivo-conductual. O sea, esto es muy importante porque tiene dos apellidos, ¿cierto? Es cognitivo, pero también es conductual. Ya en el ciclo pasado habíamos hablado un poco del conductual, pero ese es un enfoque que digamos que en psicología se queda un poquito atrasadito porque solo concibe la conducta, ¿cierto? Y la conducta como una reacción a los estímulos exteriores y no hace investigación sobre lo que va adentro, lo que pasa adentro, nuestro cerebro y pues en nuestra mente para explicar esas situaciones. Entonces, como se queda cortico, de ahí nace el enfoque cognitivo-conductual. Un poquito de historia, ¿cierto? Vamos a hablar primero de la ciencia cognitiva, que es esta gran como sombrilla en la que encontramos a la psicología cognitiva y el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, la ciencia cognitiva, ¿cierto? Tiene su nacimiento en un simposio que se dio sobre lo que tiene que ver con teoría de la información, que se realizó en 1956 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno pues, de los universidades y lugares de investigación más importantes de Estados Unidos y del mundo. De allí, en este simposio se encontraron lingüistas, filósofos, pues personas de muchas áreas que trabajan todo lo que tiene que ver con la teoría de la información. Y ellos consideraron que todos estos enfoques, ¿cierto? O sea, los psicólogos, los lingüistas, incluso pues todo lo que tiene que ver con los trabajos mediante computación, simulación en computación, inteligencia artificial, que todos estos no eran algo separado, sino que todos podrían construir un gran conjunto de conocimiento, ¿cierto? Y que todas estas disciplinas nos pueden ayudar a estudiar y entender cómo funciona la mente humana y cómo funciona la cognición. Desde esta idea fue que salió lo que es la ciencia cognitiva, que es, como le había dicho antes, es una alternativa a las insuficiencias teóricas y epistemológicas que tenía el conductismo. Porque eso como se quedaba solo en investigar la conducta y la conducta como una reacción, no había mucho que investigar de lo que llamamos la caja negra, que es nuestra mente. Esta ciencia cognitiva no es solo un campo, sino que son muchos, o sea, es de los paradigmas más interdisciplinares que hay, es de base empírica, es decir, que es investigación científica a través de experimentos, a través de incluso pues trabajo en campo, pero tiene que ser pues como investigación empírica. Y se preocupa por el estudio de lo que es la mente humana. En esa perspectiva, en esa ciencia cognitiva, ¿cierto? Se habla del ser humano como un ser cognoscente, ¿cierto? Y que actúa en base a la representación. Entonces, el conocimiento, la mente humana, se basa en esta representación. ¿Cierto? Acá en la figura pueden ver, esas son las bases o las 6 áreas que están relacionadas en esta ciencia cognitiva. Entonces, tenemos a la psicología, pero también tenemos arriba la filosofía, la lingüística, un poquito más alejada la antropología, la neurociencia y la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces son estos 6. La idea pues de esta figura es mostrar las líneas gruesas, pues las líneas que no son punteadas, muestran una relación un poco más directa, mientras que las líneas que sí están punteadas muestran que la relación no es tan fuerte como las otras. Pero en esa ciencia todas, digamos que de alguna forma tienen una interrelación. Entonces, cualquier investigación que tú haces en neurociencia, por ejemplo, tiene su base también en psicología,
tenemos, por ejemplo, filósofos trabajando o estudiando qué es la conciencia, que es un tema que viene de la psicología, pero también se trabaja ahí, ¿cierto? Y las representaciones desde la lingüística. Entonces, es todo un conjunto de diferentes saberes que se juntan para entender y tratar de estudiar el conocimiento humano. Estas tenemos de la psicología y más específicamente la psicología cognitiva, ¿cierto? Que es, como Meyer nos lo define, es el análisis científico, ¿cierto? Los psicólogos cognitivos hacen un hincapié mucho en que tiene que ser un análisis científico de lo que son los procesos mentales y las estructuras de memoria, con el fin de entender la conducta humana. Entonces, vemos como la psicología cognitiva, digamos que todavía tiene esos rasgos del conductismo, porque busca entender la conducta humana, ¿cierto? Ese es su objetivo, parte de su objetivo de objeto de estudio. Pero entiende que esa conducta, detrás de esa conducta hay procesos mentales y otras estructuras, ¿cierto? Que no son tangibles, pero que están ahí y que hacen parte de por qué nos comportamos de cierta forma. Y ahí es ese rompimiento que hace con el conductismo, que el conductismo solo ve nuestras conductas y simplemente reacciona a los estímulos de nuestro ambiente, lo que hay afuera, y nunca considera lo que hay adentro. En cambio, la cognitiva sí considera esa parte, ¿cierto? Entonces, como decía, difiere del conductismo porque considera que hay algo interno en el análisis de la conducta, y del psicoanálisis, que era pues como la otra gran teoría reinante en ese tiempo, porque utiliza la metodología experimental, es decir, hace un gran énfasis en lo que es investigación y en lo que es base científica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señora. Entonces, desde la psicología cognitiva, ¿cierto? Como siempre sabemos, la psicología es una ciencia, ¿cierto? Y es disciplina. Entonces, desde la psicología cognitiva, tú puedes tener, por ejemplo, la psicología básica, entonces el estudio de los procesos cognitivos, de la memoria, cómo memorizamos, cómo aprendemos, cómo percibimos, ¿cierto? Lo que es la estructura de la mente. Entonces, más allá de esos procesos, que es la mente, y lo que es, por ejemplo, conciencia e inconsciencia. Desde la psicología ya aplicada, ¿cierto? Escoger todos esos conocimientos que tenemos de la psicología básica y aplicarlos. Entonces, por ejemplo, con técnicas de aprendizaje, entonces en psicología educativa, pero también pues en neuropsicología con los niños que tienen problemas de aprendizaje, y la terapia cognitiva y cognitiva conductual, que es de pronto por lo que más conocemos a la psicología. Entonces, esta psicología cognitiva tiene unos supuestos que son generales, independientes. Si tú estás en un campo aplicando, si estás investigando en un laboratorio, esos para todos aplica. Pero el primero es que lo que es la percepción y la experiencia de nosotros los seres humanos son procesos activos de introspección y de introspección. Es decir, nosotros no somos entes reaccionarios a los estímulos, ¿cierto? No simplemente estamos ahí esperando que algo venga y nos toque y nos haga actuar, sino que somos activos en nuestros procesos. El segundo es que las cogniciones, o nuestros conocimientos, son resultados de varios procesos que hacemos de los estímulos externos, es decir, esos Profe, no te escucho. ¿Me escuchan? Sí, profe, le escuchamos. Ahora sí, profe, ahora sí. Hay otro micrófono abierto. No, sino que escuché, bueno, entonces de pronto no era yo. Parece que me pareció escuchar como si se me hubiera desconectado el internet. No sé qué pasa. Bueno, entonces sigamos en el, ¿cierto? Lo que es conocimiento. El tercer supuesto es que toda situación a la que se expone un individuo, ese individuo la evalúa a partir de esos conocimientos, esas cogniciones. Es decir, ese conocimiento es la base con la cual nosotros interactuamos con el mundo. Y ahí deberíamos empezar.
La cuarta, ¿cierto? Es que de esos conocimientos no solo hablan, ¿cierto?, nuestros conocimientos, sino también hablan sobre quiénes somos, cómo interactuamos con el mundo, cómo fue nuestro pasado, qué tenemos que esperar hacemos para el futuro, ¿cierto? Todos esos conocimientos reflejan en sí quiénes somos. El quinto, y vamos a ver que este trata un poquito más relacionado, por ejemplo, con las terapias, habla que todas esas estructuras cognitivas que nosotros tenemos, ¿cierto?, influyen en nuestras conductas y nuestros afectos. Entonces ya no lo habíamos visto. Entonces cuando nosotros modificamos esas conductas, también modificamos esas conductas y esos afectos. Y vamos a ver que esa es parte de la base. Ponete el abanico y préndelo ahí. Y el último supuesto es que esa identificación, esa corrección de las distorsiones cognitivas, vamos a ver un poquito de eso, ayuda o produce una mejoría clínica. Entonces, estos dos últimos los vemos mucho en terapia cognitivo-conductual, que lo que buscamos es hacer esa modificación de esas estructuras y que esa modificación y esas correcciones nos ayudan a influir en nuestras conductas y entonces a mejorar cuando tenemos un trastorno. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Si lo apagas, por favor. Ya, mi profe, ya les silencié a las dos compañeras. Entonces ya, viendo estos los supuestos de la psicología, pues vamos a trabajar un poquito lo que es la psicología cognitivo-conductual, que es de donde más tenemos conocimiento, ¿cierto?, de lo que es la psicología cognitiva. Entonces este es un tipo de terapia, es un modelo en el que buscamos hacer el cambio de lo que son los pensamientos, emociones, conductas y algunas respuestas fisiológicas que son disfuncionales, ¿cierto? Y buscamos que esas las cambiemos por unas más adaptativas. Entonces, para cambiar nuestras conductas, cambiamos pensamientos, cambiamos emociones, ciertas respuestas fisiológicas, por unas que no nos sean tan dañinas. Y eso nos ayuda a, digamos, a sentirnos mejor, a actuar mejor, ¿cierto? Cambia las emociones. Entonces, tiene tres características. La primera es que es estructurada. Entonces, por ejemplo, a diferencia del psicoanálisis, que es donde tú simplemente dejas al paciente, digamos, que hablar y viene desde allá, el terapeuta cognitivo sí tiene una estructura, ¿cierto? Y conduce de alguna forma esa terapia para hacer que la persona, el paciente, se dé cuenta de cuáles son esos pensamientos, esas emociones que son dañinas. Por esto mismo es activo, ¿cierto? Porque no es el paciente tampoco pues esperando que el terapeuta le diga esto está mal, tienes que hacer esto, sino que el paciente es una persona activa en el proceso. Entonces él mismo es el que se da cuenta, con la ayuda del terapeuta, es que lo que me está pasando es esto, porque pienso esto, y esto me hace llevar a sentirme mal por esto, y cierto, y entonces vuelvo y me retraigo, y por eso es que tengo este problema con conducta. Tiene ese activo del paciente, porque muchas veces, parte del centrado es, si a mí me dicen algo, es más difícil que yo ¿cierto? Que yo le haga caso, por así decirlo, porque viene de otra persona y yo tengo que asimilarlo. En cambio, cuando yo misma me doy cuenta que lo que está mal, ¿cierto? Eso viene de adentro, entonces no tengo que asimilarlo, sino que ya está ahí. Y por último, a diferencia, por ejemplo, de terapias humanistas, es centrado en el problema. Es decir, no realiza, aunque sí trabajamos, digamos, como que con ambientes externos o estímulos externos que de pronto provocan una reacción que no es adecuada en el paciente, entonces entra uno en el problema, ¿cierto? Entonces, es muy importante definir claramente si es, cuál es el problema del paciente que viene. ¿Es un problema de ansiedad o es depresión o tiene algún problema de personalidad? Es muy importante eso porque desde ahí es que se va a trabajar. Entonces, esas son las características de la terapia cognitivo-conductual. Hay unas acciones que son centrales a cualquier tipo de terapia, ¿cierto? Que es básicamente lo que se busca con esos pacientes. Entonces, la primera es que se busca que el paciente
aprende a reconocer y monitorear los pensamientos negativos automáticos. Los pensamientos negativos son pensamientos que están ahí y como son automáticos, son pensamientos sobre los cuales nosotros no tenemos control. Aparecen ahí y nos hacen sentir mal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad social, entonces está con los amigos, está con una persona y la persona le vio que hizo mala cara. Puede ser que les hizo mala cara a él o no, pero el pensamiento que mismo aparece es, me hizo mala cara a mí, no le caigo bien, tal cosa, ¿cierto? Y eso es automático porque no tenemos control sobre él. Y una vez que el paciente reconozca y monitoree esos pensamientos, se le ayuda a entender que esos pensamientos están conectados o es lo que los lleva a sentirse mal o a tener conductas inadecuadas, ¿cierto? Entonces, a entender esa conexión que hay entre los pensamientos y las emociones y la conducta. Entonces, eso es lo primero que hacemos con los pacientes. Lo segundo es que una vez que ya el paciente, digamos, ha aprendido a reconocer los pensamientos negativos, le enseñamos una técnica o lo que se basa por la terapia, que es examinar y poner a prueba esos pensamientos. Es decir, para podernos deshacer de esos pensamientos que nos ayuden entonces a bajar y a disminuir las conductas maladaptativas, lo que tenemos que hacer es confrontarlos con pruebas, ¿cierto? Entonces, si yo pienso que, por ejemplo, que todo el mundo, que es que a mí no le caigo bien a nadie, entonces uno piensa, bueno, ¿es así o no? ¿Tienes amigos o no? Como te iba en el colegio, te hacían bullying, ¿cierto? Empieza uno digámoslo, a llevar a un estado real, esos pensamientos que tienden a ser abstractos, los bajamos y los confrontamos con la realidad para que la persona empiece a entender que eso no es lo que está pasando, sino que esa es la interpretación que le está dando él a una situación. Y por eso están apareciéndole esos pensamientos. Entonces, una vez que se empieza a poner a prueba esos pensamientos y que el paciente empieza a entender que esos pensamientos en realidad son irracionales, se puede empezar a trabajar en nuevos pensamientos que sean más adaptativos. Entonces, cambiar el no le caigo bien a nadie por hay gente a la que le voy a caer bien, hay gente a la que no le voy a caer bien, y eso no depende de mí, sino del otro, ¿cierto? Eso es un pensamiento que es de la misma línea, ¿cierto? Es parecido al otro, pero de una forma más adaptativa. Y por último, ¿cierto? Ya pasamos de pensamientos automáticos, que digamos es esa parte un poquito más superficial, a hablar de lo que son las creencias irracionales. Las creencias irracionales son como núcleos pequeñitos de donde salen todos esos pensamientos negativos. Entonces, por ejemplo, una creencia irracional puede ser, no soy una persona digna de amor. Por ejemplo, entonces de ahí viene, es que a todo el mundo le caigo mal, es que a mí nadie me quiere, es que, ¿cierto? Entonces vienen esos pensamientos, pero la base está en que yo no soy digna de amor. Esa es una creencia irracional. Y con eso hacemos lo mismo que hacemos con los pensamientos negativos. Ayudamos al paciente a reconocer esas creencias irracionales, a confrontarlas y a cambiarlas por unas creencias más racionales. Entonces, esa es la base, digamos así, de la terapia cognitivo-conductual. Hay muchos más, ¿cierto? Se centra en lo que decíamos pensamientos negativos, hay también lo que son distorsiones, entonces pensamientos que eran normal, distorsiones o distorsiones del procesamiento, ¿cierto? Entonces, que no es con el contenido, sino con la forma en que lo hacemos. Entonces, que tendemos a generalizar. Entonces, que una cosa que es algo pequeñita, hoy me fue mal, decimos es que a mí siempre me va mal. Eso es una generalización y eso es una distorsión del pensamiento. Entonces, ahorita les quiero mostrar un pequeño video donde hablan sobre algunas distorsiones del pensamiento muy comunes. Una cosa que siempre es importante para los que cuando estamos estudiando psicología, ¿cierto? Yo creo que todos lo hacemos alguna vez, es que empezáramos a ver psicopatología, cosas que, ay, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Sí, con lo que son las distorsiones, solo por el hecho, esas son, digamos, formas de procesar o formas de ver el mundo que son muy comunes. El hecho de que tengamos alguna de estas no significa que eso sea malo o que ya necesitamos ir a un psicólogo, que estamos enfermos. Es algo muy común que lo tengamos. Entonces, les voy a mostrar una para que entonces también empiecen a identificar de pronto cuál de esas tendemos a hacer a veces. Entonces, lo primero me avisan si escuchan. Si no escuchan, me dicen y yo vuelvo y organizo. ¿Listo?
Las distorsiones escucha cognitivas bien, son Héctor. básicamente errores en el procesamiento de la información que nos llevan a conclusiones irracionales. Estos errores generan casi siempre una emocionalidad negativa, que consecuentemente nos impulsa a comportarnos de un modo poco sano, útil o adaptativo. De ahí la importancia de conocerlas y aprender a identificarlas. Comenzamos con la personalización. Un estilo de pensamiento que consiste en relacionar sin base suficiente los hechos del entorno con uno mismo. De este modo, nos sentimos responsables de todo lo que sucede, o bien sentimos que las acciones de los demás van siempre dirigidas contra nosotros. Son típicos de la personalización pensamientos como, soy responsable de su felicidad, o, lo hizo para molestarme. Seguimos con los debería. Un hábito que nos lleva a mantener reglas muy exigentes sobre cómo tienen que ser las cosas o las personas que nos rodean. Es esta una distorsión que está detrás de un buen número de patologías y disfunciones emocionales, y que genera un comportamiento excesivamente rígido. Frases como, deberías trabajar más, o, tengo que ser más simpático, son típicas de este estilo de pensamiento. El pensamiento polarizado se caracteriza por una tendencia a evaluar los acontecimientos de forma extrema, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como buenas o malas, blancas o negras, olvidando los matices, y generando por tanto una emocionalidad también extrema. Pensamientos del tipo, solamente me pasan cosas malas, son habituales en este tipo de razonamiento distorsionado. Continuamos nuestro recorrido con el etiquetaje. Una distorsión que consiste en poner un nombre general o etiqueta a nosotros mismos, a los acontecimientos, o a los demás. Cuando etiquetamos globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y de las personas estereotipada e inflexible. La generalización por su parte es un estilo de pensamiento que nos lleva a extraer una conclusión general de un solo hecho particular, sin que exista una base suficiente. Es habitual la consideración de que algo negativo volverá a ocurrir por el simple hecho de que ya una vez ocurrió. Es común el uso de expresiones del tipo, todo, nadie, nunca, siempre, todos, ninguno, generando con ello una emocionalidad extrema. Seguimos con la visión catastrófica. Una forma de distorsión muy vinculada a la anticipación negativa del futuro sin que exista una base racional que lo justifique. Es común imaginar el peor resultado posible ante cualquier evento o circunstancia potencialmente negativa. Expresiones del tipo, seguro que me ocurre a mí, son habituales de esta forma de pensamiento. La falacia de cambio supone la creencia de que el bienestar de uno mismo depende de exclusiva del cambio que se produzca en los demás o en las circunstancias que nos rodean. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes tienen que cambiar primero su conducta. O bien consideran que un cambio en su contexto vital les dará la felicidad que ahora no tienen, resistiéndose de este modo a su propio cambio. Continuamos con la inferencia arbitraria. Esta distorsión del pensamiento lleva al sujeto a una conclusión determinada sin que existan datos objetivos que apoyen en esta conclusión. La persona en cuestión no utiliza las evidencias disponibles, sino que salta rápidamente a interpretar la situación de una manera determinada, tomando como base sus propias creencias, expectativas o vivencias previas. Continuamos con el razonamiento emocional. Un estilo de pensamiento que nos lleva a la falsa creencia de que todo aquello que sentimos es cierto siempre. De este modo, las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo, y no como derivadas de la interpretación personal de lo ocurrido. Son habituales las expresiones del tipo, si me siento, soy tonto. O, si me siento mal, es porque algo malo ocurrió. Finalizamos nuestro recorrido con el filtraje o abstracción selectiva. Una distorsión que nos lleva a seleccionar o filtrar únicamente los aspectos negativos de una cuestión, y a verlos como si fueran la única posibilidad. Aunque pueda ser evidente que una determinada situación tenga aspectos positivos, la persona que filtra no será nunca capaz de verlos.
Se trata de una distorsión muy presente en la emocionalidad patológica. Listo, entonces ese era el video que les quería compartir. Como si son 10 muy comunes, pero quedan pues como más. Y el hecho de que uno a veces utiliza o algunas veces tenga pues como uno de estos distorsiones no significa directamente que uno esté enfermo. Significa que todos a veces utilizamos mal los recursos que tenemos, ¿cierto?, a nuestro alcance. Entonces eso era pues lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual. Ahora, para hacer esos cambios la terapia tiene varias técnicas que ayudan pues como todo lo que tiene que ver con el cambio de ideas, creencias y pensamientos. Una de las más comunes es la técnica de reestructuración cognitiva. En esta lo que se hace es que el paciente, ¿cierto?, identifique y cuestione esos pensamientos maladaptativos y con eso que les pueda sustituir con unos más apropiados. Entonces así baja la ansiedad, ¿cierto? Baja pues como todas esas emociones negativas y esas conductas negativas. Entonces, este tipo de reestructuración se trabaja mucho desde, digamos, con un énfasis científico. Entonces, se considera que esos pensamientos negativos se le ayuda pues, al paciente a entenderlos como hipótesis, ¿cierto? Como ideas, pero que no han sido comprobadas. Y entre el paciente y el terapeuta hacen la prueba, ¿cierto? Recogen datos, hacen pruebas directamente, ¿cierto? Para mostrar si esas hipótesis sí son correctas o no. Entonces, decir, que es que yo pienso que soy, por ejemplo, una persona muy boba que no puedo aprender, ¿cierto? Esa es la hipótesis, es el pensamiento, entonces digamos que esa es una hipótesis. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a mirar la vida académica del paciente, ¿cierto? Y vamos a mirar si eso que él dice es correcto o no. Entonces, normalmente lo que decía, se hacen o preguntas con el paciente para mirar la situación actual o la situación anterior, para mostrar si esos pensamientos son correctos o no, o se hacen pequeños experimentos, ¿cierto? Donde al paciente se le puede hacer exposición, ¿cierto? Se le hacen diferentes tareas o pequeños experimentos que el mismo paciente puede hacer con el terapeuta o incluso por fuera, ¿cierto? En la terapia cognitiva nosotros trabajamos mucho lo que son las tareas. Entonces, en terapia, ¿cierto? Hacemos un trabajo y tú como paciente por fuera tienes que hacer también tu trabajo para que lo organicemos cuando regreses. Y muchos de los trabajos son pequeños experimentos conductuales. Lo que se busca, que decía, era que esos pensamientos el paciente entienda a través de esos experimentos, preguntas, que esos pensamientos negativos no son correctos y ya de ahí, entonces, trabajar para cambiar. Y otra técnica, ¿cierto? Esas ya más específicas son los que tienen que ver con las técnicas de exposición. De hecho, esta es una técnica que, aunque viene pues un poquito de la parte cognitiva conductual, la vemos en muchos otros enfoques. Y consiste simplemente en que la persona debe afrontar esa situación negativa que le da miedo o que le provoca ansiedad, que le provoca estrés, debe afrontarla para que se vaya, digamos, como habituando a ella o entienda, ¿cierto?, como forma de experimento que esos pensamientos que están saliendo ahí no son correctos. El tipo de exposición depende mucho pues, del paciente y de la situación, ¿cierto? Porque uno no puede ir de una vez el paciente, por ejemplo, a hacer una exposición en vivo. No todos los pacientes están. Entonces, la sobrecarga emocional puede ser mucho. Entonces, también hay entonces exposición en imaginación. Es decir, el terapeuta le hace pues como una especie de guía de una situación imaginaria. El paciente empieza ahí. Para que él se exponga a esa situación. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar que el paciente tiene miedo a hablar en público, entonces uno no puede de una vez mandarlo a que hable en público, sino que entonces empezamos, bueno, empezamos en tu imaginación. Entonces, cierra los ojos, imagínate que estás ahí, trata de decir unas cosas o trata de explicar lo que vas a ver, que empiece pues como a hacer si fuera a hacer una exposición, pero en su imaginación.
O también se puede hacer una exposición con ayudas audiovisuales, es decir, que el paciente ¿cierto? Por ejemplo, en un video donde esté una sala de personas para que se imagine que esas personas son el público de la presentación que tiene que hacer. O ya la última, que es la exposición simulada, que es una forma de roleplay, que es básicamente donde pretende, ¿cierto? Entonces, digamos que el paciente, entonces, lo hacemos, el paciente se hace en el puesto del terapeuta y se para como si fuera a exponer, y el terapeuta se pone en una silla al otro lado como si fuera el público, y hacen esa simulación de esa situación en la que el paciente le tocaría exponer, para empezar pues a trabajar lo que son las emociones. ¿Listo? Y ya, eso sería pues como lo último que les voy a pasar es este link, que es, ¿cierto?, de una psicóloga mexicana, donde, parecido a la tarea que ustedes tienen, ¿cierto?, la tarea de cuadros, tiene un caso, y en ese caso explica qué técnicas utilizaría, o qué técnicas cognitivo-conductuales utilizaría con ese paciente y para qué. Entonces, ya hasta aquí era un poquito lo que tenía que hablar de lo que tiene que ver con el enfoque cognitivo-conductual. No sé si hay alguna pregunta. No, por ahora no. Indicaste que ese link era como para ver un caso, ¿cierto? ¿Podemos Sí. obtenerlo en el chat? Pues como para verlo. Realmente. O no sé si el contenido de las diapositivas está en alguna de las lecturas, ¿no? ¿Cierto que no? No, pero Como de las fuentes. no, pero se los podemos pasar, pero también te puedo pasar por el chat, como si es y ella hace pues como un poco de resumen de los pacientes y qué técnicas utiliza con ellos, entonces, para que miren un poco más otras técnicas. Incluso no tiene que ser solo cognitivo, también hay técnicas como relajación, ¿cierto? Que también pusieron. Entonces, Okay. ¿En una intervención se pueden mezclar enfoques o solamente, digamos, debe tener uno una sola orientación, pues? cuando es de enfoque, sí. Lo que pasa es que las técnicas sí tienden a, digamos, a combinarse, porque lo más importante cuando tú vas a hacer desde un enfoque es sentarte cuáles son tus bases teóricas, es decir, desde tu enfoque, qué se considera que es el ser humano, la mente, qué es una enfermedad, ¿cierto? Qué es a qué se deben los trastornos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú tienes enfoques como el humanista, ¿cierto? Donde tiene que ver todo lo que es el ambiente, ¿cierto? No solo el ser humano, sino todo su ambiente está ahí y puede causarle, digamos, sus trastornos, o tienen que ver en su trastorno. En cambio, en la cognitiva tiene que ver es con pensamientos. Entonces, una vez que tú tengas claro esa base teórica, ¿cierto? Que tú digas, el problema que tienes es y desde mi enfoque cognitivo se debe a y se debe trabajar con lo que son las técnicas, tú las puedes combinar, ¿cierto? Incluso el diagnóstico, tú vas a ver qué técnicas, por ejemplo, como el dibujo de la figura, o que viene más como desde la psicología dinámica, que también puedes utilizar en la cognitiva. O mira ahorita lo que nos decía la profesora, desde el enfoque sistémico tú tienes también técnicas cognitivo-conductuales, ¿cierto? De exposición o de reestructuración que tú puedes utilizar en otros. Lo importante es la base teórica, ¿cierto? Que tú entiendas cuál es el problema que estás tratando y desde tu enfoque a qué se debe. Ok. Vale, muchas gracias. Bueno, y ahí en el chat entonces está el link que puedes mirar este ejemplo de diferentes técnicas. Entonces, si no hay más preguntas, entonces pasamos entonces a la profesora Emilsen, que nos va entonces a hablar de la tarea 5. Gracias, profe Ana María, profe María del Pilar, por este excelente ejercicio, y pues en especial a nuestra estudiante Judy. Ingresó otra estudiante por un momento, pero pues se retiró. Sin embargo, pues decirles que en algún momento ustedes sé que la van a ver de forma sincrónica,
Decirles que estas temáticas pues son muy importantes, especialmente desde los enfoques y o modelos de intervención en psicología, porque son las bases teóricas para los cursos que siguen en la ruta formativa, como son las acciones y como son las prácticas profesionales. Desde nuestras experiencias vividas como docentes en la universidad, nos hemos dado cuenta que ustedes, estimados estudiantes, llegan a prácticas y se les pregunta por o deben aplicar alguna de las técnicas a partir de un enfoque, porque en la metodología del proceso de práctica se solicita que contemplen un enfoque, contemplen un modelo de intervención, pero nosotros allí nos quedamos cortos en lo que son las técnicas. Es por eso que el curso y en este proceso también de actualización y demás se está orientando hacia precisamente cómo desde esos enfoques y o modelos de intervención en psicología también se desarrollen estas técnicas para que cuando lleguen allí ustedes a esos escenarios reales o en sus acciones, pues algunos de estos modelos van a tener presente y ustedes van a recordar pues esos postulados teóricos. En este sentido, estimados estudiantes, también queremos contarles que la evaluación final del curso Modelos de Intervención en Psicología para este periodo es una prueba objetiva cerrada. Judy, ¿tú sabes qué es una prueba objetiva cerrada? Creo, si no estoy mal, Tranquila, que Judy. les cuento que me reintegré este semestre, o sea, hace mucho no estudiaba. Ok, Eh, Judy, bienvenida. pues creo que es como tipo prueba, ¿cómo se dice? Bueno, cuando tiene varias opciones y ya, o sea, como que tiene un tiempo y listo, no sé si es así. Sí, Judy, o sea, nuestras evaluaciones se caracterizan por ser pruebas objetivas abiertas, que son las tareas que ustedes han desarrollado hasta el momento, desde la tarea 1 hasta la tarea 4. Y las pruebas objetivas cerradas, como bien lo reconoces, que son unas preguntas que se hacen tipo saber pro, ¿sí? Ok. Ujú. Y efectivamente la mayoría de las preguntas están relacionadas con postulados y selección de respuestas. Entonces, solo va a estar abierta, pasamos mi profe Ana María, la siguiente diapositiva. Esa prueba solo va a estar abierta 2 días. Y por favor, para que mis compañeras docentes también les voy a solicitar que realicen un gráfico y lo publiquemos en cada uno de los foros antes de que se cierre la tarea, es decir, antes del 26 de junio. Vamos a publicar a publicar esta grabación y vamos a publicar un recurso visual o audiovisual en donde demos a conocer que única y exclusivamente esta prueba va a estar abierta el día 2 de julio y 3 de julio, ¿sí? Vamos a revisar qué días son. Es un sábado, ¿cierto? Y un Sí. domingo, 2 Sí. y 3 de julio. Va a estar abierta desde las 0 horas hasta las 23:55 de ese domingo, ¿sí? Única y exclusivamente, para que por favor ustedes lo tengan en cuenta, para que revisen las grabaciones que las docentes les han compartido por los diferentes medios, porque es desde estos aspectos que se van a tener en cuenta las preguntas, desde la unidad 1, es decir, paradigma de la complejidad, pensamiento complejo, acción psicosocial, desde la unidad 2, que está relacionado con todos los campos y o contextos de la psicología, y desde la unidad 3, que está relacionado con todos los modelos y o enfoques de la psicología, ¿sí? Entonces, para que por favor revisemos las lecturas, revisemos las grabaciones y tengamos pues esa información muy clara. Continuamos, mi profe Ana María. Bueno, ¿cómo vamos a ingresar a nuestra prueba? A nuestra prueba vamos a ingresar al entorno de evaluación. Si ustedes ingresan en este momento, pues no la ven aún, ¿cierto? Porque va a estar abierta única y exclusivamente esos 2 días, el 2 y el 3 de junio. En el momento que ustedes abran, van a ver esta ruedita que aparece en amarillo, que dice que tienen un intento que va a estar abierto del 2 al 3 de julio, ¿sí? Y que va a durar 90 minutos o 1 hora y que van a aparecer aleatoriamente 25 preguntas. ¿Eso qué significa? Que las preguntas que le salen a Judy no son las mismas que le van a salir a Paola ni son las mismas que le van a salir a Andrea, porque van a salir aleatoriamente. Algunos copian la 1, la A, la 2, la B y así sucesivamente, pero son preguntas diferentes y nos hemos dado cuenta
que en este ejercicio pues pierden precisamente esa evaluación por este motivo, porque no tienen en cuenta que todas las pruebas para cada estudiante es diferente, que hay un banco de preguntas y que estas preguntas van a salir de forma aleatoria. Va a salir una pregunta en inglés, a algunos les irá a salir, a otros no. ¿Sí? Van a salir unas preguntas de análisis de postulados, unas preguntas de selección múltiple, van a salir unas preguntas de análisis cuantitativo, ¿sí? Pero son preguntas relacionadas con todo el transcurrir del curso. Bueno, pasamos, mi profe. Bueno, ¿qué pasa, profe, si yo por X o Y motivo se me olvidó? Resulta que Judy ese día se fue de rumba y se le olvidó, y al otro día pues se le olvidó contestar la evaluación, ¿cierto? Pues si se le olvidó o no tuvo la oportunidad de presentarla, la universidad presenta una segunda oportunidad, pero está relacionada con algo que nosotros llamamos el supletorio, que está dado para todos los cursos teóricos y que tienen prueba objetiva, cerrada e inclusive abierta también, ¿sí? En este caso, como es prueba objetiva cerrada, el supletorio va a estar en la misma dinámica que la prueba final, es decir, prueba objetiva cerrada. Tiene la misma cantidad de preguntas, pero no son las mismas preguntas, son otras preguntas de otro banco de preguntas que va a tener también la misma duración, 90 minutos, y que se va a desarrollar pues esas 25 preguntas en ese tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un costo de 140.000 pesos. ¿Cómo hace el estudiante para acceder al recibo? El estudiante que sin justificación alguna, porque pues hay unas justificaciones que como red de curso las vamos a valorar, ¿sí? A identificar. Por ejemplo, se me ocurre a mí, Dios no lo permita, Judy, pero resulta que ese día tuviste una situación de enfermedad, ¿sí? De alguna situación, y tienes el soporte, pues nos lo envía y se hace una apertura de esa prueba, pero sí o sí, si tienes pues una evidencia justificada del por qué no lograste presentar la evaluación. Y si requiere ya definitivamente presentar el supletorio, lo que debe hacer Judy es dirigirse mediante un oficio al director del centro donde se encuentra matriculada. Judy, ¿en qué centro te encuentras matriculada? En Gacheta. En Gacheta. ¿Sabes quién es el director de Gacheta o directora? No tengo claro el nombre ahorita. Bueno, entonces le preguntas a uno de tus docentes, le preguntas al consejero cómo se llama el director del centro, ¿sí? Y envías un oficio solicitando la posibilidad de pagar o de generar recibo para supletorio, dado que por X o Y motivo no lograste presentar la prueba objetiva cerrada. El director revisa tu situación y le envía a Registro y Control un comunicado para decirle a Judy, señores Registro y Control, por favor genérele el recibo de 140 a Judy. Judy, ¿qué hace? Va y lo paga en el banco, ¿sí? Y Judy, ¿qué hace? Envía al director de curso y también envía a Registro y Control ese recibo cancelado de 140.000 pesos, y de inmediato, pues los días 13 y 14 de julio estará presentando su prueba supletoria, ¿sí? ¿Sí me hago entender acá? ¿Este aspecto, Sí, Judy, queda claro? Bueno, sí, te entonces, entendí bien. la prueba está disponible los días 2 y 3 de julio. Si no se logra presentar sin justificación alguna, entonces paga 140.000 y la presenta el 13 y el 14 de julio, que es el supletorio. ¿Pasamos, mi profe? Bueno, como el curso es teórico, estimados estudiantes, el curso tiene la posibilidad de habilitación. ¿Pero para qué estudiantes? Para aquellos estudiantes que perdieron el curso con una puntuación entre 200 puntos y 299 puntos, ¿sí? Resulta que se confiaron y, ay, no presenté la tarea 1, no presenté la tarea a medias, la 2, la 3. A mí en la prueba final me va bien, pero resulta que por X y Y motivo no les fue bien. Entonces, no alcanzaron a pasar el curso, sacaron 250 puntos, ¿sí? Entonces, puede realizar el proceso de habilitación. ¿Cómo se hace? El mismo estudiante ya aquí no envía correos a ningún director, ya no envía comunicado alguno, no, sino que lo que va a hacer es
ingresar a su campus virtual y en el icono de registro y control en servicio a estudiantes va a imprimir el recibo del pago de la habilitación y ese recibo de pago equivale a 168.000 pesos. Luego de que cancele, envía el recibo al director de curso y pues a través del docente, obviamente siguiendo el conducto regular, y también el estudiante envía a registro y control ese recibo. Y el día 16 y 19 de julio estará presentando su proceso de habilitación a más tardar. Es decir, que si la va a presentar el 16 y el 19, pues el recibo lo debe generar y cancelar antes, ¿no? Porque a veces pues ya dejan hasta ese día y pues ese día no, ese día ya es a presentarla, ya no se reciben pues más recibos y demás. Entonces, esto como para aclarar cuál es el proceso para la prueba objetiva cerrada, para el supletorio y para la habilitación. ¿Pasamos, compañera? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, Judy, que de pronto consideres pertinente profundizar en uno de estos tres procesos? No, pues te Vale, Judy, confío. está claro, perfecto, bien. Pasamos, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, en ese proceso de entrenamiento hemos querido, junto con la red de curso, realizar un ejercicio práctico para ustedes, queridas estudiantes, y ese ejercicio práctico, profe, bueno, yo lo voy a, o si quieres, yo lo comparto acá o me haces el favor de compartirlo allá, o me vas revisando en el chat. O bueno, Judy va hablando mejor para escucharte, porque pues si lo comparto yo, no me deja ver las respuestas. Bueno, entonces es un ejercicio práctico que Judy no te estamos evaluando. Te agradecemos por estar acá y esto permite que hagamos un ejercicio para ti y para tus compañeros. No te voy a hacer bien específica, pero te voy a decir que algunas de estas preguntas fueron sacadas de esa prueba para que tú estés muy pendiente y pues también, estimadas compañeras, para replicar ahora la grabación e indicarles a nuestros estudiantes que por favor la revisen. Bueno, entonces, profe Ana María, dejamos de compartir para poder acá hacer el ejercicio. Listo, ya. Ay, muchas gracias, profe. A ver si me permite acá. Ahí están viendo mi pantalla, profe. ¿Y Judy? Sí, sí, señora. Bueno, entonces este es un ejercicio práctico de la prueba objetiva Ok. cerrada. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta dice, el conductismo es denominado como una corriente de la psicología encargada del estudio de la conducta a partir de estudios experimentales. Para eliminar y fomentar conductas se desarrolla mediante la siguiente técnica: relajación sistemática, técnicas de imaginería, economía de fichas, reestructuración cognitiva. ¿Cuál considera Judy teniendo en cuenta la explicación que nos hizo nuestra querida profe Ana María esta tarde? ¿Será la D? Bueno, vamos a ver qué dice nuestro sistema. En No, la este D de caso, dado. la D de dado dijiste y es la B. ¿Sí? Ah, Entonces, ok. para Economía de eliminar y fichas no había fomentar escuchado eso. conductas se desarrolla mediante la técnica economía de fichas. ¿Listo? No había escuchado ese término. ¿No lo habías escuchado? No, y tampoco lo leí en todo lo que me leí. Eso lo Bueno, trabajamos tenla muy nosotros en... presente, Judy. Profe, Sí, qué eso, nos... Ajá, señora. que eso lo trabajamos en el CIPA de la semana pasada, Ay, en el en la semestre. corriente, la corriente, en el conductismo. Ok. Porque el de hoy es cognitivo-conductual. ¿En ¿Cierto? Eso es algún lado está derivadito. la grabación de ese CIPAS? Qué pena las interrumpo. Sí, nosotros les vamos a compartir esa grabación. Ah, ok. Vale. ¿No la has compartido, profe? Yo les envié la grabación para que la compartieran. No, A ver, aún no. Le voy a aprovechar ahorita para compartirle las dos.
Todas, mi profe, sería los CIPAS y las webconferencias. Las webconferencias, estimada Judy, todas se encuentran a excepción de esta, pero las dos anteriores se encuentran en el entorno inicial del curso. Tú encuentras un espacio que dice espacio de webconferencias. Ahí está Sí. el enlace de ingreso y está el enlace de grabación. Esta también va a quedar allí, pero también sus docentes mañana van a colocarlas, tanto la grabación de los IPAs como la grabación de las web, las van a pegar en un mensaje con un recurso visual y se las van a compartir a ustedes para que lo tengan muy presentes para la prueba objetiva cerrada. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, recordemos que la reestructuración cognitiva es una técnica del enfoque cognitivo-conductual, del enfoque biomodelo cognitivo-conductual, ¿cierto? Y Ujú. esta, como le decía la profe, es desde el conductismo. Bueno, Ok, bueno, muy bien. vale. Segunda pregunta. La psicología cuenta con enfoques que han permitido desarrollar diversos procesos de intervención. Uno de los enfoques en mención corresponde al humanista, el cual plantea modelos como la teoría de las necesidades y autorrealización del potencial humano, y el principal exponente es Abraham Maslow, Iván Pavlov, Sigmund Freud, Friedrich Skinner. Creo que es la A. Bueno, vamos a ver. Póngale 5 puntos, profe Ana María. Muy bien. ¿Mm? Es Abraham Maslow. Ujú. Bien. Vamos con la tercera pregunta. Esta es una lectura que está en el entorno de aprendizaje. Según Blanco 2007, el proceso de gestión del cambio sobre los sistemas encargados de una triple tarea: A, promover el bienestar; B, promover el desarrollo de las personas y de las comunidades; y C, actualizar el proceso social en términos propuestos por Comte, hacer partícipe a la clase obrera del progreso, corresponde a potencialidades del individuo, interacción psicosocial, la ley del efecto y la ley de la práctica, la ley de la práctica. Espera, voy a volver a leerla. Ajá, tranquila. Gestión del cambio. No voy a tener que adivinar. ¿Cuál crees? A ver. No sé, me suena como este tema que habla de la ley de la práctica. Bueno, vamos a pedir al sistema y es la intervención psicosocial. Recuerdan que trabajábamos más que el enfoque, la perspectiva psicosocial, y como esta perspectiva psicosocial lo que promueve es precisamente esa gestión del cambio, ¿cierto? Ujú. Bueno, muy bien. Vamos con otra pregunta. La Asociación de Psicólogos Humanistas de Boyacá les llega el caso de un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales, busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues consideran que estos animales son la mejor opción para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, A, los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales. B, los científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran el derecho de los animales a una vida sin sufrimiento. C, los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control de su trabajo. Y D, los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos.
¿Cuál será la respuesta, querida Judy? Espérame, estoy leyendo la última porque me sonó una notificación y no me dejó. Tranquila. Yo creo que es la B. Ajá. Esta es una pregunta que lleva a la lectura comprensiva, ¿cierto? Sí. Y así van a ser la mayoría de las preguntas, pues que van a estar allí también en nuestra prueba objetiva cerrada. ¿Listo? Listo. Muy bien. Aquí hay otro. ¿Qué recuerdas de Morín o Morán, Judy? En alguna de las lecturas que recuerdas. Sí. Ay, como chica. Sí, me acuerdo haber leído, eso fue como en la unidad 2, si no estoy mal, o en la 1. Sí, más o menos, bueno, fue una de esas unidades que recuerdas. Más exactamente en la unidad 1. No me acuerdo, profe. Bueno, gracias por tu sinceridad. Pero pues la idea es que desde este texto parte todo lo que tiene que ver con la acción psicosocial, ¿cierto? Con el actuar del psicólogo desde los diferentes modelos, enfoques y también en los diferentes campos de la psicología, ¿sí? A partir de un paradigma que él denomina el paradigma de la complejidad, ¿cierto? Sí, 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 Ok, sí. Ya. vale. Entonces dice, según Morín nos explica en su libro El Método 1, 1993, que un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad global o unidad global. Y esta definición comparta dos caracteres principales, los cuales hacen referencia a la primera, los efectos incentivo-motivacionales. La segunda, la anticipación del esfuerzo, tiene una misión motivacional con efectos de incremento o reducción de la conducta según la forma de los resultados anticipados. B, la primera es la interrelación de los elementos y el segundo es la unidad global constituida por estos elementos en interacción. C, lo anterior hace referencia a otro principio clínico característico de la orientación psicoanalítica, el aplazamiento de la intervención o, en palabras de Freud, el evitar el furor sanadio. Y D, la primera es el fortalecimiento de la participación ciudadana y la segunda es apertura de espacios para la lucha y y la reivindicación de los derechos. ¿Cuál será, querida Judy? Ay. ¿Será la B? ¿Será la B? Efectivamente, mi querida Judith. Entonces, la primera, pues esa es interrelación de elementos porque era lo que uno de los planteamientos que él decía, ¿cierto? Y que de ahí parte también, pues, el enfoque modelo sistémico o enfoque sistémico modelo ecológico del cual hoy la profe María del Pilar mencionaba, ¿cierto? Sí. Entonces, ajá, exacto. Muy bien. Vamos a otra de las preguntas. Y es, el modelo sistémico centra su interés y abordaje en aspectos de la dinámica familiar. Uno de los conceptos que retoma este modelo para explicar la mutua influencia que existe entre los miembros de una familia o sistema se denomina la interdependencia A, la coalición B, la diferenciación C y la triangulación D. ¿Cuál será? Uno de los conceptos que retoma este modelo Ujú. explicar la mutua influencia. Ok, la mutua influencia. La mutua influencia. Estoy entre la A y la D. Llamamos a un amigo 50 y 50. No me había dado cuenta. Bueno, sí, entonces pon los 50-50. No, no podemos poner 50-50. Ah, Es parte del ejercicio, pero no. yo creo que la A. Bueno, vamos a ver. Ajá.
es la interdependencia. Bueno. Muy bien, mi querida Judy. Entonces, pues gracias por participar. A Y ustedes. todas las preguntas van a ser pues de este estilo. Algunas estaban acá, como una, como dos, como tres. Para que por favor pues también lo tengan en cuenta. Y la idea pues es sí retomar estos ejercicios que hemos trabajado. Y revisar las grabaciones, pero también esas lecturas, tener claro a qué se orienta o a qué nos lleva ese pensamiento de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma de la complejidad, los postulados, técnicas y demás que se van a hacer también a partir de estudios de caso de los diferentes enfoques y o modelos de la psicología. Y pues esos campos el quehacer del psicólogo en esos campos de actuación también, ¿no? Sí. Agradecerle a la profe Ana María, a la profe María del Pilar y a ti, Judy, por participar. Muchas gracias. A ustedes, Estamos muchas gracias. ahí en contacto. Cualquier duda, cualquier inquietud, poder resolverla. Bueno. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Profe Ana María, profe María del Pilar, no sé si tengan algo más que agregar, de lo contrario terminaríamos nuestra tercera y última web del curso Modelos de Intervención para este periodo 16-2. No, yo no tengo más que agregar. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a Judy y a la profe Ana María. Bueno, un abrazo. Judy, no olvides registrar la asistencia que está en el chat también. ¿Listo? Vale, listo. Vale. Muchísimas Bueno, gracias por todo. bueno. En serio, estos espacios, yo me los gozo porque considero que así aprendo más. Claro que sí, Judy, y gracias por estar ahí, a pesar de que hicimos el ejercicio de vincularlos a todos en el Teams, que no es una tarea pues fácil, por así decirlo, pero sí lo hicimos y no, pues no se conectaron, también la dejamos para este horario y pues tampoco participaron los demás estudiantes, pero pues la idea es que ojalá la puedan ver de manera asincrónica. Ya ahorita intento subirla a YouTube a ver si la podemos compartir desde allí para que también podamos ver las visualizaciones y demás. Bueno, Okay. muchísimas gracias, un abrazo y feliz tarde para todos. Igualmente para ustedes. Mismo, feliz tarde.